Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muchachos, espero que estén en la clase número 8. Estamos hablando acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Dios no contiene amor. Dios no se pone un traje de amor. Dios no se viste de amor. Su esencia, su naturaleza, su ser, sus moléculas, su ADN es amor. Amor. Y todo lo que Dios hace, lo hace por amor a nosotros. Todo, aunque no lo entendamos, todo lo hace por amor. Y por los 1500 años, cuando Dios dio la ley de Moisés, Dios la dio por amor. Porque por los primeros 2500 años el pueblo estaba desenfrenado, viviendo en pecado, y aunque ellos no sabían que era pecado, Dios sí sabía. Y Dios sabía que el pecado los estaba destruyendo, pero como ellos no tenían conocimiento de lo que los estaba matando, Dios les dio un espejo, que es la ley, por amor, para que ellos tuvieran conocimiento de que el pecado los estaba matando. Y cuando ellos vieron en esa ley, no matarás, es pecado y mereces la muerte, ellos dijeron, pero yo lo hago. No cometerás adulterio, pero yo lo hago. La ley Dios la dio por amor, para que se viesen todo lo malo que estaban haciendo. La ley Dios la dio por amor. La ley es justa, santa, buena y perfecta, con un estándar increíblemente alto. Y el hombre estaba con una corrosión extremadamente baja. Dios nunca dio la ley para que el ser humano la cumpliera, sino para que viera que era incapaz de cumplirla. Los mandamientos que Dios demandaba para entrar a la vida eterna. Dios la dio por amor. Ay. Pregunta. Anótale. Porque acabamos de ver en la clase número 7 algo poderoso que yo me quedé temblando, hermano. Pregunta, anota ahí en tus notitas también todo ahí y por favor comparte la clase. En esta hora ya la han compartido 101 veces. Sí, la pasada sí. La clase número 7 la compartieron 101 veces. Imagínense hasta dónde está llegando todo este mensaje de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que todo el mundo sea libre de la ley? Jesucristo, el Padre y Jesús tuvieron el corazón de rescatar a todos de la ley. Y la encomienda para ti y para mí es rescatar a todos del pensamiento legalista y condenatorio, para que vivan la vida en abundancia, libre de condenación. ¿No te gustaría eso? Comparte las clases. Y no solamente comparte las mías, comparte las clases de muchos más predicadores y siervos de Dios que Dios está levantando en esta revolución de la gracia. No solamente las mías, sino la de todos los otros. ¿Ves la diferencia? Cuando entendemos la gracia de Dios, no somos legalistas como diciendo, nada más yo.
Porque hay algunos que son tan legalistas y religiosos que dicen, nada más yo. Y no puedes ir con los vecinos de la esquina ni con aquella iglesia, nada más yo. Yo soy el único que tiene la palabra. Y si te vas con aquellos, te maldigo. ¿Cuántos han escuchado esas tonterías? Sí. Pero el que entiende la gracia de Dios, dice, puedes ir con quien sea, son tus hermanos. Puedes ir con aquellos a aquel congreso, ve y gózate, porque somos una sola familia. No nos vemos como diferentes, sino que nos vemos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero el que tiene la mentalidad legalista se ve diferente a los demás. Y dice, nosotros tenemos la verdad y aquellos son hijos del diablo, aunque sean cristianos. Exacto. Aquellos Dios no los ama como a mí. Sí. Anótale. ¿A quién Dios dio la ley? Va a ser una pregunta y anótale, ¿eh? ¿A quién Dios dio la ley? ¿Esa pregunta es correcta? ¿O cómo la pondríamos, Doris? Aquí está Doris que me está ayudando. Yo estoy predicando, pero ella me está dando ideas, ¿ok? Para que vean que no es algo como que tenemos escrito ya y lo estamos... No, yo ahora no estoy tan lejos. Sí, Doris está aquí. Yo me he aparecido, pero no estoy tan lejos. Como no estamos en los... estudios del ministerio. Pues nuestro cuarto no es como tan grande, entonces hoy estoy aquí un poquito más cerca. Sí. El día de ayer estuvo compartiendo para los pastores, Doris, aquí conmigo y me ayudó también. Estamos fuera de Saltillo, pero nuestro compromiso es predicar la palabra de Dios. La semana pasada no pudimos porque anduvimos en Cuba. Antepasada. Y no pudimos porque no teníamos internet. No teníamos internet prácticamente. Y ahorita que estamos aquí en México, aunque estemos fuera, estamos transmitiendo. ¿Ok? Es nuestro compromiso con ustedes. En Chile y Argentina no sabemos si tendríamos señal. Así que si no compartimos no es porque no queremos, sino porque no tenemos internet o señal. Aguántenos, por favor. Estamos predicando la revolución de la gracia a todo el mundo. Y esos días seguramente va a ser más temprano, se lo dejamos grabado. Ya saben que algo hacemos. Se mueve, pero ahí van a estar. Y esos días, si te toca predicar, toca compartir, pues ahí van a estar todos los links para que lo puedan ver, ¿no? Se enriquece más cada vez que tú sales. En Chile vamos a tener un mega congreso en Chile, con unos predicadores poderosos que van a estar ahí, que yo admiro muchísimo. Y me va a estar tocando a mí predicar en diferentes iglesias en Chile. Pero en el camp de Argentina estaremos todos juntos predicando ahí, en ese lugar. Va a estar poderoso, hermano. Así que, por favor, cree que Dios va a hacer algo grande contigo. La gracia de Dios es la que abre las puertas que nadie puede cerrar, hermano. Pero si tú sigues predicando ley, juicio, condenación de los 1500 años a un pueblo que ya está viviendo bajo la gracia, pero le quieres aplicar cosas de la ley, por eso Dios no abre puertas como tú quisieras. Quita la mentalidad, porque la esclavitud más grande se encuentra en tu mente, en tu forma de pensar. Y como el hombre piensa en su mente y en su corazón, así va a vivir. ¿Ok? La gracia nos da libertad de los 1500 años de la ley. Nos da, y la libertad nos hace libres, pero no para vivir como nosotros querramos. Porque ya no vivimos bajo la ley, por códigos escritos, por mandamientos escritos, sino que vivimos ahora en una etapa donde tenemos al poderoso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nuestra norma de guía ya no es la ley, sino el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nuestra norma de vida. Nuestra norma de vida. Ok, gracias, Doris. ¿Para quién fue dada la ley? Tan solo entendiendo este pensamiento, te hago una pregunta. ¿A quién Dios le dio la ley? ¿A todo el mundo? No. Escucha este principio poderoso, que parece que no lo leemos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Abre tu Biblia, porque si no lo lees, no lo vas a entender. Y anota todas estas escrituras, que en el libro La Ley y su propósito, ahí viene todo eso y un poco de más para que lo tengas también tú. ¿Para quién fue dada la ley? Tan solo con este pensamiento, hermano, que lo entendamos, vamos a decir, me siento libre. En primer lugar, la ley nunca Dios me la dio a mí.
En la clase número 7 te enseñé un montón de cosas de la ley, pero ahora te voy a enseñar que en primer lugar, Dios nunca te puso a ti ni a mí bajo la ley. Solamente fue dada para el pueblo de Israel, únicamente para él. Estaba el pueblo de Israel y muchas naciones paganas alrededor, y Dios le dio la ley exclusivamente al pueblo de Israel. Te hago una pregunta, ¿tú eres judío? No. ¿Tú eres del pueblo de Israel? Aunque ahorita anda una corriente de judíos mesiánicos tratando de sacar tu sangre, tus apellidos, para ver si correspondes a si eres de qué tribu. No, yo no soy de ninguna tribu, yo soy hijo de Dios y tengo la sangre del Cordero. ¿Qué? ¿A quién le anda importando si desciendo de Isaac, de David, de Moisés, de Abraham? ¿A quién? Yo desciendo del Cordero, de la sangre del Cordero. Y soy hijo de Dios. Y te andan queriendo meter otra vez a los 1500 años a ver a qué tribu perteneces. ¿Qué estupidez más grande? Otro hermano me decía, sí, hermano, pero antes no podíamos cumplir la ley de los 613 mandamientos. Ahora Dios nos dio el poder del Espíritu Santo para poder cumplirlos. Claro que no. Así me dijeron. Sí, no, yo sé, a mí también. ¡Qué triste! Sí. Entonces, ¿cómo? Vivo bajo la gracia, tengo el poder del Espíritu Santo y me regreso a los 1500 años. ¡Qué estupidez más grande! Para eso murió Jesús, para rescatarme de la ley. Y ahora ya no vivo bajo códigos, ni mandamientos, ni estatutos de hombres, sino vivo bajo el código número 1. El Espíritu Santo que me guía a toda verdad. ¿Para quién fue dada la ley? Deuteronomio 4. 1. Vamos a leerlo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. ¿Oye quién? Israel. ¿Oye quién? Israel. Israel. Todos los pueblos alrededor no tenían ley. Por eso vivían como querían. Vivían en pecado. Vivían haciendo tantas perversidades. Pero Dios le dio la ley a Israel para mantener un pueblo santo, diferente a todos los demás pueblos. Y como Dios le dio la ley a Israel, entonces veía a todos los demás pueblos como pecadores, inferiores, y se sentían santos en medio de un mundo de pecadores. Eso es lo que produce la ley. Eso es lo que produce la ley. Cuando una persona tiene la mentalidad legalista, se siente santo en medio de muchos pecadores. ¿Cuántos conocen gente que se siente más santa que los demás? Y es que eso es pecado, y aquello es pecado, y esto es pecado. Ay, Padre, casi dicen, Ave María Purísima, pues ¿dónde estoy? Y se sienten que son los únicos dignos de recibir de Dios, y a los demás los ven como diciendo, si ¿qué está haciendo aquí? Si este es un lugar santo. Oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Está diciendo Israel. La ley solamente fue dada ¿para quién? Para Israel. Va a venir en el examen. No para todas las naciones, solo para el pueblo de Israel. ¿Sí alcanzas a captar eso? Deuteronomio 5, lo hice bien clarito. 5.1. Escúchame y léelo y pon atención y entiende. Vamos a poner entendimiento y a pensar. Te lo repito. Israel está aquí. Todas las demás naciones eran llamadas gentiles. Gentilicio. Todo el que no es de Israel es un gentil. Y la palabra gentil es un pagano. Si tú no eres del pueblo de Israel, eres un gentil. Y yo soy un gentil.
Pero algunas personas agarran la palabra gentil para decir, es que es un gentil, tiene gentileza, es muy amable y mira qué bien se comporta. No estoy hablando de eso, estoy hablando que somos diferentes al pueblo de Israel, ¿verdad, Doris? ¿Me estoy explicando? Todo el que no es del pueblo de Israel es un gentil y no tiene ley. Dios nunca le dio la ley. Y mira lo que dice aquí. Llamó Moisés, a ver si Espíritu Santo dando revelación de este versículo tan solo, porque aquí está Cristo concentrado, que nadie lo entiende si no tiene la revelación del nuevo pacto. Cuando tienes la revelación del nuevo pacto y lees el Antiguo Testamento, se te abren los ojos y dices, aquí estaba Cristo y no lo había visto. Aquí decía esto que dice Pablo, pero no lo entendía hasta que llegó Pablo y nos dio revelación y ahora ya lo entiendo. Sin las cartas de Pablo no alcanzamos a entender esto. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, otra vez, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, con nosotros. Y luego el versículo 3, escucha, no con nuestros padres. Exacto. ¿Quiénes eran nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob no vivieron bajo la ley. Híjole, hermano, Romanos 5:13, donde dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y les está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob no tenían ley. Y en otras palabras, si alcanzamos con la chispa de la revelación a entender, ¿sabes por qué no maté a Abraham? Exacto. ¿Sabes por qué no maté a Isaac? ¿Sabes por qué no maté a Jacob? Porque no tenían ley. Y Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob, no porque eran buenos, eran los peores de la Biblia, eran los peores, y los puso como ejemplo, y les está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob no vivieron bajo la ley. Y me imagino Moisés diciendo, ¿y eso? Para que entiendas. ¿Por qué no se la diste a Abraham? Sí, ¿por qué no diste la ley a Abraham? De una vez, De una... lo escogiste, ¿por qué no se la diste a él? Sí. Porque el plan original no era la ley. El plan original no era la ley. No tenía nada que ver la ley, fue una pequeña, y la más pequeña de todas las etapas. La ley. Sí, fue la más pequeña, sí, fue la más difícil y la más agresiva, sí, pero fue la más pequeña y fue necesaria. Sí. Pero hay muchas otras cosas más. Y son mayores porque son lo principal. Sí. Y ahora, teniendo revelación, encontramos que, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Porque era perverso, vendió a su mujer una vez, la vendió 2 veces a su mujer, la cambió por chivos, por ovejas, por dinero, la cambió. Y según en Génesis capítulo 10, Génesis, en la etapa de los 2500 años, la etapa de la misericordia, en Génesis 19, del 5 al 8, vivían en homosexualismo toda la gente. En Génesis 19, 30 al 32, vivían en incesto. Las hijas se metían con los padres, o se metían con todas las hijas. Ahí léele, hermano. Todo lo que estaban haciendo, pero vivían en la etapa de la misericordia. Y Dios no los apedreó. Dios no los mató. Ah, claro que llegó el diluvio. Claro que destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero ahora con la revelación del nuevo pacto, entendemos que lo hizo porque había tanta perversidad y Dios tenía que guardar una virgen para que naciera el Mesías. Los destruyó por amor a ti y por amor a mí, para guardar la simiente. Wow. Tremendo. Por amor. Por amor. Los destruyó por amor, porque Dios es amor. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Amor a nosotros. Porque si no hubiese destruido a esas generaciones, tanto pecado que había, no hubiera quedado ni una sola virgen para traer el plan de redención y rescatarte a ti y rescatarme a mí. Génesis capítulo 19, versículo 30 al 32, había incesto, padres, hijos, y hasta bestialismo había en ese lugar también. Levítico 18 al 6 dice que los primos tenían relación sexual también ahí.
Levítico 18:10 dice que hasta los abuelos se metían con los nietos. Híjole, imagínate, qué terrible. Léelo, hermano, para que veas qué pasó en los primeros 2500 años. Levítico 18:11 dice que entre los hermanos tenían relación sexual. Levítico 18:14 dice que los tíos llegaban a la casa y tenían relación sexual con las sobrinas y los sobrinos. No, qué terrible. Levítico 18:15 dice que los padres tenían relación sexual con las nueras. ¿No te suena perverso todo eso? No merecen la muerte, no merecen juicio, pero Dios en los 2500 años primeros de esta etapa, Dios pasaba el pecado por alto. ¡Qué tremendo! Y ahí es donde los religiosos me escuchan a mí y dicen, ¿qué está predicando? Libertinaje, que podemos hacer lo que quiera. Y digo, no debemos de hacer lo que sea, porque la ley les dio revelación de que todo eso era pecado. Dios les dio la ley por amor. Y ahora cuando Dios les da la ley, dice, y al que lo siga haciendo, le voy a dar chancla, pao, pao. Le voy a dar un varejonazo y le voy a dar lo que se merecen, porque ustedes piensan que están bien haciendo todo eso. No está bien, lo está destruyendo. Les doy la ley y los meto en un cajón de 1500 años para que vean lo que merecen. Exactamente. Y por amor, Dios, y les sigo dando un montón de escrituras de todo lo que hacían ahí. Sí. Y luego dice ahí, versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Dios no le dio la ley a los pueblos gentiles, solamente a Israel. Y si tú no eres del pueblo de Israel, en primer lugar, la ley nunca fue dada para ti. Entonces, ¿por qué desde los púlpitos nos dicen que tenemos que guardarla y cumplirla? Si en primer lugar, Dios nunca la dio para mí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, agarran la Biblia como un todo y entonces todo lo que está ahí es para mí, todo, ¿sí? Todo lo que les conviene. Porque como no agarran y dicen ojo por ojo y diente por diente. Y... Ahora, escúchame, ¿quién era el más grande legalista de los 12 discípulos de Jesús? ¿Quién? Repite conmigo, Pedro. Pedro era el más grande legalista que existía en el tiempo de Jesús. A tal grado de que en Hechos capítulo 10, Dios se le presenta a Pedro. Bueno, te lo voy a leer, mira. En Hechos capítulo 10, versículo 9. Abre tu Biblia, tal vez es importante que me tarde un poquito en esto. Porque el legalismo es tan arraigado, es tan pegado al hueso. Pregúntale a Pablo, que él creía que matando a los cristianos por no cumplir a la ley de Dios y porque se contraponían a la ley de Moisés, él los perseguía y los mataba y levantaba luego los ojos al cielo y decía, mira lo que estoy haciendo, estoy matando a todos los que no guardan la ley. Así es el legalismo. Matan a todo aquel que no hacen las cosas que se les ordena. Pero como ya estaban en la etapa de la gracia y Pedro seguía con su mentalidad antiguotestamentaria, arcaica, mosaica, y ya estaba en la etapa de la gracia, pero seguía pensando con el pensamiento antiguo y Dios tuvo que trabajar con Pedro y le da una revelación de un manto. Que va cayendo el manto, porque él tenía mucha hambre, estaba esperando que le trajeran la comida, y mientras esperaba, dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y aquí me quedó mucho tiempo, diciéndote algo. A veces vemos cosas de Pedro, antes del capítulo 10 de Hechos y decimos, ya estaban en la gracia, tenemos que hacer ahora lo que dijo Pedro. Aún personas que están estudiando la gracia. Y les digo, no. Antes del capítulo 10 todavía vivían en la transición,
en la metamorfosis, en el cambio de entre la ley y la gracia, y todavía estaban haciendo algunas costumbres judías hasta que entendieron completamente la verdad presente. Hoy en día nos pasa igual, hermano. Aunque vivimos bajo la gracia, hay muchos de ustedes que todavía siguen haciendo algunas cosas arcaicas, antiguotestamentarias, mosaicas, porque están en la transición de la renovación de su mente, y es comprensible. Pero va a llegar un tiempo en que Dios mismo te va a hablar de una manera poderosa, como le habló a Pedro, y le dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Antes de seguir leyendo, te hago una pregunta porque necesito que pienses: ¿quién descendió ese lienzo? Dios. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Y cuando leemos esto, parece que se contradice Dios mismo, porque Dios le dio la ley a Moisés, donde le dice en Levítico capítulo 11, no comerás de esta carne, la carne de cerdo no, y algunos mariscos no, y esto no comerás. Y ahora le baja un gran lienzo con todas esas cosas que les dijo no. El mismo Dios que se las dio y les dijo no, es el mismo Dios que se las baja y les dice sí. Que alguien me explique. Exactamente. Y muchos que no son cristianos me dicen: es que la Biblia está llena de contradicciones. Se contradice la Biblia. Y me pusieron a mí este ejemplo. ¿Por qué Dios les dice que no y luego les dice que sí? El mismo Dios está equivocado. Es que no han tenido revelación, que en los primeros 1500 años Dios dio la ley para enseñarles la condición del ser humano, que eran incapaces de cumplir todos los mandamientos y merecían la muerte. Pero cuando llegó Jesucristo y nos rescató de la ley, ya no estamos bajo tenemos obligaciones de cumplir la ley de Moisés, sino que ahora Dios mismo le baja el velo y vamos a ver qué dice. Dios le baja el velo y dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los ¿de cuántos? De todos. Cuadrúpedos, terrestres y reptiles también. Yo creo que le puso lo peor de lo peor. Lo peor, sí. O sea, cuadrúpedos son como los caballos, los burros. Esos son cuadrúpedos. ¿Sí? Esos son cuadrúpedos. ¿Eran cosas que bajo la ley no se podían comer? No, digo, a reserva de otros países, pero aquí nosotros no nos las comemos. Sí. Los reptiles tampoco. Bueno, habrá quien come iguana, pero no un ¿cómo fue ese? La nota del cocodrilo. Cocodrilo. Esos son los reptiles. Reptiles, dice, de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Quién bajó ese lienzo? Dios. Y le vino una voz. ¿De quién era esa voz? De Dios. De Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y le vino una voz, Dios: levántate, Pedro, mata y come. ¿Tienes mucha hambre? Levántate, Pedro. Dios tuvo que intervenir de esta manera porque el legalismo en Pedro estaba tan grande que veía a todos los demás como diferentes, porque la ley la tenía él y los demás eran una bola de pecadores. Y él no quería llevar el evangelio a todos los demás gentiles, porque él decía: la salvación es solamente para el pueblo de Israel. ¿Ha cambiado algo hoy en estos días? Donde muchos dicen: la salvación es solamente para nosotros, somos el rebaño pequeño, somos la iglesia santa y todos los demás son una bola de pecadores. ¿Ha cambiado algo? Dios tiene que tratar con algunos de una manera diferente y fuerte, para que nos veamos que la salvación es para todo el mundo. Entonces Pedro dijo, la voz le dijo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mira,
el legalismo y la religión es tan arraigada y tan profunda que al mismo Dios le dice que no. ¿Lo captaste? Al mismo Dios se le ponen al tú por tú, como diciendo, ¿estás mal? ¿Cómo me pones a decir que ahora tengo que comer de todo eso si me he guardado en santidad? Me he guardado en no comer eso, en no hacer lo otro. Dios, estás equivocado, me estás mandando a hacer algo que no es bíblico. Al mismo Dios. Así es. Imagínate a mí. Si a Dios le dicen que no y le refutan a Dios mismo, cuánto más a mí, cuánto más a ti cuando comiences a predicar la gracia de Dios. Muchos te van a refutar, muchos te van a decir que estás predicando un libertinaje, muchos te van a decir, no, es que no es así, la ley de Moisés dice esto, y tú vas a decir, es que ya estamos bajo la gracia, y te van a decir, ah, sí, agarras la gracia para vivir el libertinaje, para comer mariscos, para comer cerdo, para vestirte como quieras. No, no es así. Si al mismo Dios le dijo que no, imagínate a ti y a mí. Por eso cuando alguien me dice a mí, hermano Ricardo, es que no, me río y digo, Señor, estoy predicando como tú. Claro. ¿Verdad? Versículo, pero mira la paciencia de Dios con Pedro. Mira la paciencia porque Dios es amor. Y entendía que Pedro estaba en una transición. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Qué paciencia de papá, ¿verdad? Con nosotros. Claro. A decir, a ver, hija, ven, siéntate, mira, déjate explico otra vez. Déjame te explico, dice. Ajá. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo? ¿Entonces ya puedo comer cerdo? Sí. Ya lo limpié. Wow. ¿Puedo comer camarones? Sí. Ya lo limpié. Ahí hubiera dicho yo, ¡gloria a Dios! ¿Puedo comer carnitas de Michoacán? Se las recomiendo. Carnitas de Michoacán son las mejores. Eso fue un comercial. Pero te digo una cosa, hay muchos que anhelan hacer cosas que no hacen porque la ley se los prohíbe. Pero dentro de su corazón ya lo están haciendo. Y ellos piensan que el hacerlo es el pecado, pero Jesucristo dijo, no, cualquiera que lo piense en su corazón, ya lo hizo. Esto se hizo 3 veces, y las 3 veces, 2 veces le dice, no, no, ¿qué me está diciendo? Y le está diciendo la voz, ya vives bajo la gracia, ya no vives bajo la ley. Romanos 6:14 todavía no lo ha escrito Pablo, pero va a llegar un tiempo en que muchos pueblos van a leer Romanos 6:14 y van a entender lo que ahora tú no entiendes. Ricardo Morfín, Doris Morfín, Ministerio Impacto de Gracia, tenemos la revelación ahora de lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Y no estaba hablando de animales, estaba hablando de personas para que aceptaran a toda tribu, lengua y nación. Esto se hizo 3 veces, entonces aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo y turbado. Perplejo y turbado, pobre, o sea, estaba... Imagínate a Pedro, hermano. Por favor, piénsale, estaba Pedro así. Perplejo, turbado. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva revelación es esta? ¿Qué nueva palabra es esta? Que tengo que ir con aquel que se metió con su sobrina, con el abuelo que se metía con las nietas, que tengo que ir con aquellos que se meten con animales. ¿Qué revelación es esta? Es que lo leemos tan fácil. Sí. Y les voy a decir, Cristo les ama. Híjole. Cristo murió por ustedes. ¿Alcanzas a ver el amor de Dios? Sí. Que ahora la prostituta puede entrar al reino de los cielos. Que ahora les tengo que decir, hey, la sangre de Jesús ya los limpió también a ustedes. Ese es el nuevo mensaje que me estás diciendo que les diga. Y entonces, ¿dónde está toda mi santidad? Que no he comido tanta perversidad, dice Pedro. ¡Wow! Sí. Y no solo él, los antepasados, toda la generación que venía atrás, todo el pueblo completo, tanta cosa
cosa que estaba y un día de repente, no, ya no. Perdón. No sé si tú lo estás captando todo lo que estoy diciendo. ¿Alcanzas a ver el amor de Dios? Perdón. Quizás me estoy predicando a mí mismo. Siempre. Porque gracias a este mensaje, yo iba en ese lienzo. Exacto. Yo iba bajando en ese lienzo. Tú ibas bajando en ese lienzo. Yo era el inmundo, yo era el pecador, yo era con el que nadie se quería juntar. Yo era el que a nadie me tragaba. Yo iba bajando en ese lienzo. Y Dios le dice a Pedro, ve, dile a Ricardo que ya ha sido limpio por la sangre del Cordero. Ya no le llames a Ricardo como uno inmundo. Dile que la salvación está abierta también para Ricardo. Yo iba en ese lienzo y gracias a Dios que Pedro lo entendió. Pero hoy en día hay muchos que todavía no lo entienden. Así es. Se sienten tan santos, tan merecedores, que lo pueden, que tienen el derecho, y se olvidan exactamente como tú dices, que nosotros éramos los que veníamos en ese lienzo. Sí. Mientras Pedro estaba perplejo. Y turbado, dice, dentro de sí, sobre lo que significaba esta visión que había visto. Y de repente se va a dar su primer sermón a los gentiles. Wow. Y no quería. No, claro que no. No quería. No. Pero como Dios tuvo que romper la estructura en su mente y decirle, vete a predicarle a Cornelio. Pero ¿cómo si es un centurión romano el que nos perseguía? El que nos mataba. Es un gentil. Dice, vete a predicarle. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 15, hermano, versículo 1. Por favor, abre tu Biblia y dile, Espíritu Santo, dame entendimiento de esto, para que si Dios te está levantando como un ministro competente, tengas la revelación del nuevo pacto. Mira lo que sucedió. Hechos, capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. Y ya en Hechos capítulo 15, le estaba diciendo, es verdad, Jesucristo más Moisés. Predicaban eso. Y es más, les decían, tienen que circuncidarse. Les hago una pregunta, ¿cuántos hombres de ustedes están circuncidados? Van a decir, no, hermano. Y ahí pudiste haber dicho, gracias a Dios que ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero estaban enseñando eso. ¿Quién estaba enseñando eso? ¿Quién? Los discípulos de Jesús. Wow. Los discípulos de Jesús. Ellos no trajeron la revelación de la gracia. Los discípulos de Jesús estaban enseñando que se deberían de circuncidar. La salvación por Jesús, pero Moisés también. No es que no hayan aprendido. Estaban con Jesús. Entonces, ¿Jesús no les enseñó la gracia? La respuesta es no. Ellos la vivieron para ellos. Porque estuvieron con la gracia, vieron como destellos de lo que había de venir. Pero ellos no tenían la revelación. Los discípulos de Jesús no tenían la revelación de la gracia. ¿Por qué? Por la sencilla y poderosa razón que el que da la revelación es el Espíritu Santo. Y ellos no lo tenían. No. ¿Entendido? Sí, porque Jesucristo tenía que morir
para que viniese el Espíritu Santo, que nos daría revelación de todas las cosas. Y ellos, los discípulos, solamente aprendieron del gran maestro que fue Jesús, porque Jesús no fue el gran maestro de la gracia, Jesús fue el gran maestro de la ley. Y ellos aprendieron del gran maestro. Cuando Pablo fue alcanzado para predicar la gracia, yo me preguntaba, ¿por qué no fue con los discípulos? Para que aprendiera de los discípulos. Dios no lo envió con los discípulos, porque si los hubiera enviado con los discípulos, ¿qué hubiera aprendido Pablo? Ley. La ley. Así que Dios agarró a Pablo, se lo llevó a Arabia y lo subió al tercer cielo, y Dios mismo le dio revelación de la gracia a Pablo. Y cuando aprendió por 14 años la gracia, entonces Dios le dijo, vete con los discípulos. Y cuando llegó con los discípulos, los reprendió cara a cara. Y Pedro estaba enseñando la ley. Cristo más la ley de Moisés estaba enseñando. Imagínate la gente que vio a Pedro caminando por las aguas. Que vio a Pedro que con sus sombras sanaban los enfermos. Decía la gente, si Pedro lo dice, así debe de ser. Pero los milagros no es señal de que alguien esté predicando la gracia. Dios hace milagros por puro amor. Y vamos a ver lo que sucede aquí. Está tremendo esta plática, porque Pedro estaba perplejo, no sabía qué hacer. Pero Dios le cambia la estructura y le dice, y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos. No pequeña. No pequeña. Con que hubiera dicho una contienda. O sea, ya entendemos que es un pleito. Es un pleito entre Pero ellos. dice, no pequeño. Pero estaban peleando ¿por qué? Por la doctrina. Exactamente. Pablo peleó, y no pequeña. O sea, hubo una gran discusión acerca de que, ¿qué le estás enseñando, Pedro? ¿Cómo que les estás diciendo que te tienen que circuncidar? Que es la salvación por Cristo más Moisés. Hoy en día dicen, es la salvación por Cristo. Sí, somos salvos por Cristo. Pero de aquí, ahora pórtate en santidad, porque si Cristo viene te quedas. Están diciendo, es Cristo más la ley de Moisés. Lo mismo. Ahora pórtate en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No hay ningún versículo que diga eso. ¿Ok? Luego te lo enseño. Denme paciencia. Es la salvación por Cristo, pero tienes que mantener tu salvación con buenas obras. No, si la salvación no se gana con obras, tampoco se mantiene con obras. Y es lo que Pablo les está diciendo, mira. Cuando como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta discusión. ¡Ay! Ahora Pablo se iba a agarrar a aquellos que caminaron con Jesús. ¿Cuántos les hubiera gustado estar ahí presente? A mí me hubiera gustado estar ahí presente. Hoy esto se va a poner bueno. ¿Mande? ¿Qué concilio de Nicea? Ni qué nada. El gran apóstol Pablo contra los grandes apóstoles que estuvieron con el gran maestro. ¿Quién tiene la razón? Imagínate, Pedro, Santiago y los demás dirían, pero yo estuve con Jesús. Y Pablo les diría, pero yo subí al tercer cielo. Pero a mí el maestro me enseñó esto y esto y esto. Y Pablo les dice, sí, es verdad, todo lo que dijo Jesús en los 1500 años estuvo correcto, muchachos, pero ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sí hizo una trifulca ahí. Ya imagino a Pablo, digo, no sé si es el contexto ni demás, ¿no? Pero viendo todas las palabras de Pablo, Pablo les dice, yo soy apóstol de un Cristo resucitado. O sea, ustedes me perdonan. Sí. Ustedes vieron a Jesús, lo vieron morir, huyeron, por cierto, pero lo vieron morir.
Sí, pero yo soy un apóstol de un Cristo resucitado. Y así pone el énfasis. Ajá. Ustedes fueron apóstoles de un Cristo, de un Jesús, no de un Cristo, Jesús, no. de un Jesús que caminó en la tierra, vivito. Pero yo soy apóstol de un Cristo resucitado. Exacto. Yo tengo más autoridad. Como dice, pero ¿tú quién te crees que eres? El apóstol Pablo. Escúchame, mira lo que dice ahí. Y se fueron Bernabé y Pablo. Dicen, vamos a tratar este asunto. Y se va a poner difícil, Bernabé. Porque ellos anduvieron con Jesús. Y ellos no entienden que yo tuve revelación de Dios mismo en el tercer cielo. Pero aquí vamos, dice. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Y la mesa estaba servida. Y los ancianos también llegaron. Y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta también estaban. Se reunió todo el mundo. Estaban la secta de los fariseos. Estaban los ancianos. Estaban los apóstoles. Porque sabían lo que iba a suceder ahí. Yo me hubiera gustado estar ahí, hermano, también. Todos se reunieron. ¿En qué concilio de Nicea ni qué 8 cuartos? Hasta las sectas. Hasta las sectas se juntaron para ver qué iba a pasar. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Oye, fíjate cómo aquí ya lo llama secta. ¿Sí? Ya le dice secta. A los fariseos ya les llama secta. O sea, guardaban la ley, tenían la ley de Moisés y ya los llama secta. Qué grueso. ¿Alcanzamos a ver esto, hermano? Ya los llama secta. A mí me acaba de caer el 20 ahorita de eso. ¿Sí? O sea, para la fecha en la que Hechos se escribió. O sea, que Lucas lo estaba escribiendo, entonces él ya lo identifica como secta. ¿Sí? ¿Qué tanto había pasado en que era, pues, el todo que había, ¿no? O sea, en que eran los únicos que tenían al verdadero Dios. Ya no más. Era ¿No más? una secta. Qué tremendo. Sí, qué tremendo. Wow. Entender todo. ¿Lo estamos captando, hermanos? Aquí está escrito, no lo escribió Doris. No lo escribí yo. Y a mí apenas me está cayendo el 20. ¿Sí? O Ya sea, lo llama es secta. algo nuevo. Yo digo, sí lo había leído. Pero ahorita que lo estás leyendo así, o sea, es otra cosa. ¿Y ¿no? quiénes son la secta? Todo aquel que dice esto, mira. Sí, ahí va, exacto. Pero, ahí va. pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, fueron los primeros que se levantaron en la discusión diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todo el que te dice que te tienes que circuncidar y guardar la ley de Moisés es una secta. Exacto. Déjame respiro. ¡Qué Sí, fuerte! Porque o es por la sangre de Cristo o nada. Cualquiera que se ponga a mezclar lo que sea, es una secta. ¿Alcanzamos a ver eso? Cualquiera que te diga, tienes que hacer esto para ganar el favor de Dios, es una secta. Porque están haciendo afrenta a la sangre de Jesús. Y todo lo que hace afrenta a la sangre y al sacrificio de Jesús es una secta. Porque lo que nos da la salvación y la vida eterna es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. No lo que tú haces o alguien te mande a hacer. Es una secta. Y les llama secta ahora a los fariseos, Doris. Y fueron los primeros que se levantaron a la discusión. ¿Quiénes son los primeros que se van a levantar en contra de ti?
Todo el que tiene una mentalidad legalista es el primero que te va a atacar. Y Pablo ni siquiera había comenzado el debate y ellos ya estaban afilando el hacha para matar a Pablo. Oye, pero bueno, es que estoy enganchada con eso los fariseos porque ¿ellos qué? O sea, ellos ni siquiera creían en Jesús. ¿No? ¿Ellos qué? ¿Qué estaban haciendo ahí? Ellos eran harina de otro costal. Pero ya habían creído, dice. Sí, pero me refiero a que seguían siendo parte de los fariseos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? O sea, si Jesús iba totalmente en contra. ¿Habían creído? ¿Qué habían creído? O sea, nada más por estar mezclando como por decir, bueno, es que ahora se levantó como los españoles que llegaron aquí a México. Bueno, y a América Latina, ¿no? También los que nos escuchan. Lo único que hicieron fue agarrar el mismo bono que tenían y ponerle un nombre cristiano. Sí. Entonces ellos dijeron, estos se nos van a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues meter nuestra cuchara. Sí. Se andaban metidos donde no les importa. Qué tremendo que también estaban ahí. Sí, también estaban ahí metidos. Wow. Fíjate lo que dice el versículo 7. Pongan atención y métanse a la silla, métanse a la mesa, levanten la cara para ver a los fariseos, para ver a los sectarios, para ver a los discípulos, para ver a Pablo. Metan la cabeza y métanse a la historia, hermano. Y dice el versículo 7. Y después de mucha discusión, ¿cómo estarían? No, imagínate. Agarrados del pelo, Si aquí agarrados de la greña. Después de mucha discusión, discutiendo uno. No, yo creo que ni podían hablar de tanta discusión ahí, porque estaban todos los grupos religiosos ahí discutiendo. Y mira, quiero terminarte por... ¿Cada quien tenía su razón? Cada quien tenía su razón. Sí, y la defendían, obviamente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo... Dios había preparado el camino con Pedro, dándole una transformación, porque Dios sabía que esto se avecinaba, y a Dios le dice, Pedro, tengo que trabajar contigo porque va a haber una reunión súper importante, y si tú te vas con esa mentalidad legalista, vas a causar más confusión. Y Pedro estaba ahí, y Pedro levanta la mano. ¿Puedo hablar? No, dice que se levanta. Sí. Así como que mandó a callar a todo el mundo. Yo creo que más bien se levantó fuerte, ¿verdad? Sí, ¡Ey! ¿no? Exacto. Sí, yo creo que más bien se levantó. Él irrumpe. Esa es una actitud de irrumpir. Se levantó. Ajá. Varones hermanos. Ay, qué tremendo habla Pedro aquí. Y me gustaría que muchos hablaran como Pedro después de una transición, de una transformación, después de una renovación del entendimiento. Porque aquí está todo el problema. Mira lo que dice. Varones. Es arrancado que en un momento sacó la espada y le cortó la oreja. Imagínatelo aquí. Ahora aquí defendiendo la gracia. No, y conociendo la historia de Pedro, yo creo que todo el mundo dijo, a ver, Nos puede cortar las orejas. Va a hablar Pino, cállense o nos corta las orejas. mínimo las orejas, o sea, ¿Sí? porque está terrible. Entonces lo ven y dijeron, a ver, porque se callaron. Se callaron todos. Cuando Pedro habló, callaron todos. Dijo, varones hermanos. Y todavía no habla Pablo. No. Espérense, todavía no habla Pablo. Estamos hablando solamente de los primeros que se levantaron. Se levantó la secta de los fariseos y luego Pedro se levanta y dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. En el lienzo iba yo, en el lienzo ibas tú. Dios trató y le renovó el entendimiento, lo transformó, se quedó perplejo. No importa si te estás quedando perplejo, no importa si estás tronando tu entendimiento, pero entiende, hermano, como Pedro, no te quedes como la secta de los fariseos. Y por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, ponme mucha atención, porque voy a terminar con un pensamiento poderoso para tu vida y para la mía. Y Dios, que conoce los corazones, escúchame, Dios conoce los corazones, Dios ve el corazón, los hombres ven las obras y lo de afuera, pero Dios conoce la intención del corazón. Tú puedes quedar bien con los hombres con lo de afuera, pero no estamos trabajando tanto para los hombres, trabajamos para Dios y obramos para Dios y el ministerio es para Dios y nuestro corazón tiene que ser para Dios. Dios conoce tu corazón. Dice, y Dios que conoce los corazones
les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Está hablando de los gentiles. La discusión en la mesa era los gentiles. La discusión en la mesa era si iban a ser salvos los gentiles igual que nosotros, porque ellos no tenían ley, no tenían nada, pero estaban siendo, si se estaban convirtiendo muchos gentiles. ¿Qué hacemos con ellos ahora? Pues entonces hay que decirle, vamos, vénganse, bienvenidos, los aceptamos, pero tienen que guardar la ley de Moisés. En primer lugar, la ley nunca fue dada para ellos. Claro, ¿por qué los querían meter? ¿Por qué los querían meter a la ley? Hoy en día sigue siendo lo mismo, hermano. La ley no fue dada para nosotros, pero nos quieren meter a la ley, como la secta de los fariseos. Tremendo. La ley nunca fue dada para ellos. Y ahora le estoy diciendo, bienvenidos, qué bueno que se convirtieron, pero ahora tenemos algunas cargas para ustedes. Tienen que guardar la ley de Moisés. Lo primero, circuncidarse. Después, que no coman ciertos alimentos. Después, ciertas vestimentas. Después, cómo caminar. Después, ciertas... Y les querían poner tantas cargas y Pedro les dice, espérense. Y ahora la ley ha cambiado un poco su... imagen, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, porque no, si tú vas a alguien te dice, digo, nadie te dice, ay, circuncídate, ay, pues digo, son muy pocas las iglesias que lo siguen haciendo, las sectas, ¿no? Las ¿sí? sectas, porque si en la Biblia dice que son sectas, sectas, que te siguen diciendo, no, es que los 10 mandamientos, no, es que el velo, que no sé qué, ha cambiado un poco, pero es, no faltes a la iglesia, tienes que venir, tienes que participar, tienes que dar el diezmo y ofrendas y primicias y dar y dar y dar y hacer y no vayas con tu familia y deja, o sea, 24/7 quieren tenerte metido en la iglesia haciendo... Ahora, esa es la ley. Esa es la ley y todo eso es el legalismo. Ha cambiado su cara, pero el propósito sigue siendo el mismo. Lo mismo. Porque la suavizaron un poco, pero el objetivo es el mismo. La cristianizaron. Exactamente, la cristianización. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Escúchame. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Wow. Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Y la gente los fariseos se quedaban atónitos. Hemos tratado de guardar la ley, no hemos comido ciertos alimentos, hemos tratado de caminar en la ley de Moisés. Y aquellos perversos que hacían de todo, Pedro, ¿qué estás diciendo? Dice, yo también me quedé perplejo. Yo que sé que ustedes se están sintiendo igual, pero yo me quedé perplejo. Pero Dios me dijo que no los llamara inmundos. Dios me dijo que les iba a dar el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. Imagínate en la mesa. No, cálmate. Por eso te decía hace rato, es bien fácil leerlo, diferenciar, ¿no? Y distinguir a un fariseo. Porque le dices a este pecador, lo va a amar igual que a ti, que no haces absolutamente nada, que a él que no hace absolutamente nada, a ti que tienes toda tu vida intentando hacer algo, son iguales. No, son iguales, se infartan. Y mira lo que dice aquí el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, escúchame. Ahora pues, híjole, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo tan pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro tuvo revelación de los 613 mandamientos y dice, siendo honesto, yo nunca los cumplí. Claro. Siendo honesto, ni mi padre ni mis antepasados los cumplieron. Y ahora ustedes quieren agarrar ese yugo de Moisés y se los quieren poner a los gentiles. Si nosotros, siendo del pueblo de Israel, no los hemos podido guardar, menos ellos, muchachos. ¿Qué se traen? No, y todos con cara de... ¡No digas eso! O sea, ¿cómo se te ocurre? Pues no, era la verdad. Versículo 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Se cierra el cuento con Pedro. Primero que se levanta, después vemos a los demás. Primero que se levanta y dice, antes creemos
que por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por el amor de Dios, por el favor de Dios, nosotros vamos a ser salvos igual que ellos. O sea, me la estás cambiando. La salvación no era para nosotros. Ahora estás diciendo que ellos son salvos por gracia y que debemos de meternos a la gracia que ellos recibieron. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora nos está poniendo a los gentiles como ejemplo diciendo, sus obras no los salvan, los salva la gracia de Dios. ¿Y tú crees que tus obras te salvan? Deja tus obras y vamos a ser salvos como ellos. ¿Cómo cambió la moneda? Ahora ellos son los que van delante, como decía Jesús. Jesús le dice a los escribas y fariseos y les dice, las rameras y las prostitutas y los pecadores van delante de vosotros al reino de los cielos. Y ellos dijeron, ¿qué? Si hemos guardado la ley todo el tiempo. Dice, sí, ustedes trataron de buscar la justicia por obras, pero ellos son justos por la fe. Y ellos van primero al reino de los cielos que ustedes. ¿Quieren ir al reino de los cielos? Imítenos. Híjole. Recíbanlo como ellos. Recíbanlo como ellos. ¿Alcanzamos a ver el amor de Dios en todo esto? ¿O eres un fariseo que te estás enojando por todo esto? Si te estás enojando con esto, estás en los 1500 años metido bajo la ley, aunque vivas bajo la gracia. Pero si te estás gozando con esto, es porque tú descendías también en ese lienzo y dices, yo quepo ahora en toda tribu, lengua y nación, y soy salvo por gracia. Y en primer lugar, la ley nunca fue dada para ti, solo para el pueblo de Israel. ¿Por qué la quieres guardar entonces? Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes, amigo, hermano. Te quiero, te amo, y todo lo que estoy enseñando es por amor. Sé libre de la mentalidad legalista. No tienes nada que hacer para que Dios te ame. Dios te ama tal y como estás y no necesitas cambiar para que Dios te ame. Eso asusta a los religiosos. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Así te ama tal y como estás. Pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Dios te va a ir transformando para que puedas vivir la vida en abundancia aquí en la tierra, y no por obras, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el que reciba toda la gloria todos los días de tu vida. Bendiciones, somos hijos de Dios.